Morí un martes, ahogada en el olor estéril de una habitación de hospital. Mientras, mi marido de 5 años estaba al otro lado de la ciudad, besando a su primer amor. Cuando abrí los ojos, el pitido de la línea plana fue reemplazado por el sonido ensordecedor de campanas de boda. No estaba muerta. Estaba sentada en la parte de atrás de una iglesia. Veía al hombre que me destruyó decir sí, quiero a ella. Esta vez no lloré, sonreí. Y luego encontré al único hombre que podía arruinarlo a él. La muerte no llega con una luz blanca y cegadora, ni con una caída dramática a la oscuridad. Llega como una fuga lenta en un neumático oxidado. Era un martes. Tenía 32 años. Pesaba apenas 40 kilos. Temblaba bajo una manta de hospital fina y áspera. La neumonía se había instalado en mis pulmones. Había echado raíces en un cuerpo que ya se había rendido. No había nadie en la habitación. Nadie que me cogiera la mano, ni despedidas con lágrimas. Marcos estaba en el aeropuerto. Lo sabía porque su asistenta, una chica con demasiado perfume y muy poca empatía, me había copiado por error en su itinerario 2 billetes de primera clase a Milán. Uno para Marcos Vidal, otro para Verónica. Ni siquiera había esperado a que muriera. Llevábamos divorciados exactamente 3 semanas. Una separación brutal, quirúrgica, en ella, logró desangrar los últimos activos de mi familia antes de desecharme casualmente. Cuando tosía, sentía como si tragara cristales rotos. Recuerdo mirar la mancha de humedad en el techo. Mi visión se volvía borrosa en los bordes. Se convertía en un marrón fangoso. Intenté alcanzar el botón de llamada. Mis dedos no se cerraban. El monitor a mi lado comenzó un pitido largo e ininterrumpido. Y entonces inhalé. No fue un jadeo áspero y húmedo. Fue una respiración profunda, completa. Mis ojos se abrieron de golpe, esperando ver la mancha de humedad. En su lugar, la luz del sol asaltó violentamente mi visión. Se filtraba a través del cristal carmesí y cobalto de una enorme vidriera de catedral. El pitido de la línea plana había desaparecido, reemplazado por la resonancia grave de un órgano tocando una marcha familiar y nauseabunda. Estaba sentada en un duro banco de roble. El pánico, frío y agudo, se clavó en mi pecho. Me miré. No llevaba bata de hospital, ni brazos amoratados cubiertos de cinta de intravenosa. Llevaba un vestido de seda azul marino. Mis manos estaban llenas. La piel era suave, las uñas pintadas de un tono nude impecable. Agarré el respaldo de madera del banco de delante. La realidad táctil de la madera tallada calmó el vértigo que giraba en mi cráneo. ¿Dónde estoy? ¡Shh! Una mujer a mi lado siseó, inclinándose. Era mi prima Beatriz. Tenía el mismo aspecto que 5 años atrás, sin las patas de gallo. Allí en el altar. Contrólate, Sofía. Parpadeé. El mundo cobró un enfoque aterrador y cristalino. Miré hacia arriba. La iglesia estaba rebosante de lirios blancos. El olor era sofocante, espeso y dulce, enmascarando el olor a polvo y cera vieja. Al final del pasillo estaba Marcos. No era el hombre demacrado e irritable que me había arrojado los papeles del divorcio en el despacho de un abogado. Era más joven. Su mandíbula era afilada, su pelo oscuro peinado hacia atrás a la perfección. Estaba sonriendo, una sonrisa amplia y genuina, una que no había visto dirigida a mí desde nuestro primer año de universidad. Frente a él estaba Verónica. Llevaba un vestido de azúcar hilado y encaje. Parecía una frágil muñeca de porcelana que necesitaba protección constante. Se me cortó la respiración. La fecha, la iglesia, el vestido que llevaba. 14 de junio. Era el día de su boda. En mi vida pasada, este fue el día en que mi realidad se fracturó. Marcos y yo habíamos estado prometidos. Se suponía que nos casaríamos en septiembre. Pero Verónica, su novia del instituto, la que lo dejó para encontrarse a sí misma en Europa, había regresado en mayo. Marcos rompió nuestro compromiso. Alegó un cambio de parecer y se casó con ella 3 semanas después. En mi vida anterior, no asistí a esta boda. Me encerré en mi apartamento, bebí una botella de vino barato y lloré hasta que los vasos sanguíneos de mis ojos reventaron. Pasé los siguientes 5 años
suplicando su atención. Finalmente, dejé que me manipulara para volver a su vida. Me casé con él cuando Verónica, inevitablemente, se aburrió y lo dejó de nuevo. Yo había sido su red de seguridad, su plan B, su trampolín, y eso me mató, literalmente. Me senté allí, escuchando al cura hablar de amor eterno y fidelidad. La ironía sabía a cobre en mi lengua. Vi a Marcos deslizar el anillo en el dedo de Verónica. Lo vi besarla. Sentí la compasión colectiva y la mirada de una docena de conocidos clavándose en mi nuca. Esperaban que me rompiera. Querían el espectáculo de la prometida abandonada llorando en los bancos. No lloré. Una extraña calma helada me invadió. La rabia no ardía, se cristalizó. Había muerto por este hombre. Había dejado que me despojara de mi dignidad, mi riqueza y mi vida. Los vi caminar por el pasillo, radiantes, esquivando una lluvia de pétalos de rosa blanca. Cuando pasaron por mi fila, los ojos de Marcos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. Un destello de culpa rápidamente engullido por una satisfecha complacencia. Le sonreí, una sonrisa lenta, muerta. Sus pasos vacilaron ligeramente. Su ceño se frunció antes de que Verónica tirara de su brazo y lo sacara por las pesadas puertas de madera. Ya no era la víctima, era un fantasma que había vuelto para atormentarlo. La recepción se celebró en el Gran Hotel Palace. Un nauseabundo despliegue de esculturas de hielo y champán que fluía libremente, pagado con la línea de crédito de la familia Vidal, que se agotaba rápidamente. Conocía las finanzas de Marcos mejor que él. En ese momento, detrás del esmoquín a medida y la risa confiada, se estaba ahogando. Inversiones Vidal estaba perdiendo capital. Dependía por completo de asegurar un contrato de logística con Lobo Corp para el final del trimestre fiscal. Me quedé junto a los ventanales. Un vaso de soda, sudando en mi mano. Había pasado la última hora esquivando la compasión pasivo-agresiva de gente que se olvidaría de mi existencia para el próximo martes. No estaba mirando a los recién casados en la pista de baile. Estaba escaneando la sala. Si la línea de tiempo de Marcos seguía igual, él estaría aquí. Y allí estaba. Damián Lobo. Estaba de pie cerca de las puertas de la terraza privada. Una sombra contra la iluminación brillante y odiosa del salón. No encajaba. No socializaba, no sonreía, y ciertamente no sostenía un cóctel de autor de color pastel. Damián rondaba los 40. Tenía la complexión de un luchador de peso pesado embutido en un traje de sastre gris marengo. Tenía ojos pálidos y acerados, y una mandíbula que parecía tallada en granito con un cincel sin filo. En mi vida pasada, Marcos le tenía pavor. Todo el mundo se lo tenía. Damián no dirigía su conglomerado. Lo empuñaba como un instrumento contundente, aplastaba a la competencia y desmantelaba empresas por deporte. Era despiadado, notoriamente privado y completamente desprovisto de sentimentalismo. Era exactamente lo que necesitaba. Dejé mi vaso en la bandeja de un camarero que pasaba y navegué por el mar de seda y tafetán. Al acercarme, noté cómo la gente inconscientemente le dejaba un amplio espacio. Era un tiburón en un acuario lleno de peces de colores. No me miró hasta que estuve a menos de 1 metro. Cuando lo hizo, su mirada fue como un peso físico, fría, analítica, desnudándome hasta mis componentes básicos. «Señor Lobo», dije, con voz firme. Tomó un sorbo lento de su whisky. El hielo tintineó suavemente contra el pesado cristal. «Señorita». No sabía mi nombre. ¿Por qué iba a saberlo? «Sofía», le dije, deteniéndome a su lado, de modo que ambos mirábamos el salón. Sofía Navarro. La prometida abandonada, señaló. Su voz era un barítono grave y ronco, sin compasión, solo una constatación de hechos. Lo está llevando bastante bien, teniendo en cuenta que está en la barra, en lugar de rayarle el Porsche en el aparcamiento. Rayarle el coche carece de ambición. Giré la cabeza para mirarlo. De cerca, la intensidad de sus ojos era casi discordante. Busco una forma de destrucción más permanente. Damián se detuvo con el vaso a medio camino de la boca. Lo bajó. Un cambio microscópico en su postura.
Indicaba que acababa de cruzar la línea de invitada molesta a variable ligeramente interesante. Ah, sí. Inversiones Vidal se sostiene sobre cimientos de arena, señor Lobo. Usted lo sabe. Por eso no ha firmado el contrato de logística con ellos. No he firmado porque sus proyecciones de margen son un cuento de hadas. Miró su reloj. Un reloj negro mate que probablemente costaba más que la boda. Esto me está aburriendo, señorita Navarro. Si busca a alguien para desahogarse sobre su ex, busque una dama de honor. Se giró para irse. Marcos está desviando 3 millones de euros de capital de la empresa, a través de una sociedad fantasma en las Islas Caimán, para inflar sus resultados trimestrales. Lo dije a su espalda, manteniendo la voz baja. Damián se detuvo. El silencio entre nosotros de repente se sintió increíblemente denso. Se giró lentamente, acercándose a mí. Olía a ozono, a whisky caro y a café amargo. Esa es una acusación muy grave para lanzarla en una recepción de boda, murmuró. Su tono era peligroso. Si miente, mis abogados la enterrarán. Si dice la verdad, Marcos Vidal va a la cárcel. Usa un intermediario. Un hombre llamado Arturo Valls. La cuenta está bajo una subsidiaria llamada Logística Silverline. Puedo darle los números de cuenta, las fechas de transferencia y los memorandos internos que prueban que Marcos lo autorizó. Sostuve su mirada, negándome a que mis manos temblaran. Había encontrado esos documentos en mi 4º año de matrimonio, mientras limpiaba el despacho de Marcos. Me había callado entonces, por miedo a arruinar nuestra vida. Los ojos de Damián se entrecerraron. Estaba calculando, procesando los datos. ¿Por qué me da esto a mí? Podría ir a la CNMV. Porque la CNMV lo multará y le dará de 3 a 5 años en una prisión de mínima seguridad. Se recuperaría. No quiero que lo multen, señor Lobo. Me acerqué medio paso. Quiero que Inversiones Vidal sea desmantelada. Quiero que su reputación quede reducida a cenizas. Usted lleva 2 años intentando una OPA hostil sobre los activos inmobiliarios de su padre. Con esta prueba de fraude, puede forzar a la Junta a destituir a Marcos, hundir las acciones y comprarlo todo por céntimos. Una sonrisa, lenta y aterradora, se dibujó en la comisura de la boca de Damián. Es usted notablemente vengativa, Sofía Navarro. Estoy motivada. ¿Y qué quiere a cambio de estos documentos?, preguntó. Respiré hondo. Este era el borde del acantilado. Quiero que se case conmigo. Durante 3 agónicos segundos, Damián Lobo simplemente me miró. El ruido ambiental de la recepción, la terrible banda de versiones, el tintineo de los cubiertos, las risas odiosas, todo pareció desvanecerse en estática. Disculpe, dijo finalmente. Las palabras fueron planas, completamente desprovistas de inflexión. Usted necesita una esposa, afirmé, basándome en el recuerdo de un artículo de Forbes que había leído años atrás en la sala de espera de un hospital. Su abuelo dejó una estipulación en su testamento. No obtendrá el control accionarial de la división europea hasta que esté casado y asentado. Lleva 6 meses esquivando reuniones de la Junta porque su tío está intentando usar su soltería para demostrar que es inestable. La mandíbula de Damián se tensó. La sonrisa desapareció. Ha hecho los deberes. Sí. ¿Por qué yo?, preguntó, su voz bajando una octava. ¿Quiere arruinar a Vidal? De acuerdo. Deme los documentos. Le doy un porcentaje de la adquisición. Se va rica. ¿Por qué encadenarse a mí? Porque la riqueza no es suficiente, respondí. El recuerdo de mi propia muerte fría brilló detrás de mis ojos. Marcos no solo me quitó el dinero, me quitó el orgullo, me hizo parecer un reemplazo patético y desechable. Si le quito su empresa, me odiará. Pero si le quito su empresa y me presento ante él como la esposa del hombre que más teme, no solo me odiará, lo destrozaré. Quiero un asiento en primera fila para su ejecución, señor Lobo, y quiero que sepa que yo la ordené. Damián estudió mi rostro. No buscaba belleza, buscaba debilidad, buscaba la trampa oculta, la trampa emocional. No encontró nada más que una resolución de ojos muertos.
Yo no hago romanticismos, señorita Navarro. No hago cenas tranquilas ni regalos de aniversario. Un matrimonio conmigo es una fusión empresarial. Usted sería un activo. En el momento en que se convierta en un pasivo, el matrimonio termina. No quiero su corazón, señor Lobo. Solo quiero su apellido. Miró hacia la pista de baile. Marcos hacía girar a Verónica, su cabeza echada hacia atrás en una carcajada. Los ojos de Damián lo siguieron como un francotirador, calculando la velocidad del viento. «Los documentos de las Caimán, mañana por la mañana a las 8», dijo Damián en voz baja. «Redacte el acuerdo prenupcial esta noche», respondí. «Quiero una indemnización fija de 5 millones cuando termine el contrato y total autonomía sobre mi propio horario, sin interferencias. Hecho». Damián dejó su vaso vacío sobre una mesa. No sonrió, pero una oscura y depredadora diversión bailaba en sus ojos. Levantó su brazo derecho y me lo ofreció. «Bueno, entonces, prometida, vamos a arruinar una boda». Deslicé mi mano en el hueco de su brazo. La tela de su traje era áspera, sus músculos tensos como acero enrollado debajo. Mientras comenzábamos a caminar hacia el centro de la sala, la multitud instintivamente se apartó para él. La banda de versiones terminó una canción. La sala se había sumido en una calma silenciosa mientras los camareros servían champán para los brindis. Marcos estaba de pie en la mesa principal, un micrófono en la mano. Miraba a la multitud con la complacencia de un hombre que creía ser el dueño del mundo. Me vio a mí primero. Sus ojos se fijaron en mi vestido azul marino, y la complacencia vaciló. Luego su mirada se desvió ligeramente a la izquierda, registrando al hombre cuyo brazo sostenía yo. Vi el momento exacto en que el alma de Marcos abandonó su cuerpo. El color se drenó de su rostro tan rápido que pareció instantáneamente enfermo. El micrófono en su mano tembló. Verónica, ajena al cambio de presión atmosférica, tiró de la manga de Marcos, pero él no la miró. Miraba a Damián con ojos grandes y aterrorizados. Damián no se detuvo al borde de la multitud. Nos llevó directamente a la mesa principal, abriéndose paso entre los invitados hasta que estuvimos a escasos metros de los recién casados. «¡Lobo!», exclamó Marcos, ahogado. Su voz se quebró horriblemente. «Señor Lobo, yo no pensé que vendría». Nos sentimos increíblemente honrados. «Ahórrate el aliento, Vidal», interrumpió Damián. El volumen de su voz no era alto, pero poseía una densidad que ordenaba un silencio absoluto. Todo el salón se congeló. «No estoy aquí para celebrarte». Marcos tragó saliva, su nuez subiendo y bajando erráticamente. «Yo no entiendo. ¿Hay algún problema con el contrato de logística?» «El contrato está muerto», dijo Damián suavemente. Verónica jadeó en voz baja. Marcos se agarró al borde de la mesa. Sus nudillos se pusieron blancos. «Señor Lobo, por favor, podemos discutir los márgenes el lunes. Hoy es el día de mi boda». «Soy consciente», dijo Damián, mirando finalmente a Verónica. La miró como se mira a un insecto ligeramente molesto, pero mi prometida insistió en que pasáramos a saludar antes de irnos. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y afilada como la hoja de una guillotina. Prometida. Marcos parpadeó. Su cerebro luchaba por procesar las sílabas. Miró a Damián, luego a mi mano, descansando íntimamente en el brazo de Damián, y finalmente a mi rostro. «Prometida», susurró Marcos, la palabra hueca. «Sofía, ¿tú y él?» Sonreí. No la sonrisa muerta de la iglesia. Esta era una sonrisa brillante, afilada como una navaja, la sonrisa de una mujer que sostenía la cerilla y observaba cómo la gasolina se acumulaba a sus pies. «Ha sido un torbellino, Marcos», dije. Mi voz se oyó claramente en la sala silenciosa. No queríamos robarte el protagonismo, pero considerando que Damián está a punto de auditar Inversiones Vidal, sentimos que era justo hacértelo saber. Marcos tropezó hacia atrás, derribó físicamente su silla, cayó al suelo con un fuerte crujido. «¿Auditar? ¿Qué? No. Sofía, ¿qué estás haciendo?» «Marcharnos», respondió Damián por mí. Colocó su mano grande y cálida sobre la mía, sujetándome a su lado. «Disfruta de la tarta, Vidal».
Necesitarás el azúcar para las batallas legales de la próxima semana. Sin decir una palabra más, Damián nos dio la vuelta. Caminamos de regreso por el centro del salón. El silencio era tan absoluto que podía oír el susurro de mi propio vestido. Nadie hablaba. Nadie se movía. Cuando empujamos las pesadas puertas dobles hacia el aire fresco de la noche, dejando a Marcos Vidal ahogándose en su propia ruina, tomé mi primera respiración real en 5 años. El vestíbulo de Lobo Corp era un monumento a la intimidación. No había sillas cómodas, ni iluminación ambiental suave, ni plantas que rompieran la arquitectura brutalista. Todo era mármol italiano importado, acero cepillado y guardias de seguridad que parecían tener pensiones militares. Eran exactamente las 7:55 de la mañana de un lunes. Pasé por delante de la recepción. Mis tacones resonaban bruscamente contra el suelo de piedra. Llevaba un traje gris hecho a medida que había comprado el día anterior. Usando el último límite de crédito de una tarjeta que Marcos aún no había logrado cancelar. Mi estómago estaba vacío. No había comido desde la recepción de la boda. El fantasma de mi vida pasada, la debilidad, la tos seca, la sensación de que mis órganos se apagaban, aún persistía en los bordes de mi memoria sensorial. Cada respiración profunda que tomaba se sentía como un lujo robado. La oficina de Damián estaba en el último piso. Su asistente, una mujer terriblemente eficiente llamada Beatriz, que operaba con la calidez de un tono de llamada, me indicó con un gesto de cabeza que pasara por las pesadas puertas de roble sin decir una palabra. Las abrí. La oficina era vasta y austera. El único arte en las paredes eran planos de patentes enmarcados. Damián estaba sentado detrás de un escritorio macizo, escribiendo en un portátil. Frente a él, un hombre con un traje de raya diplomática sostenía una gruesa carpeta de Manila. «Llegas 5 minutos antes», dijo Damián, sin levantar la vista de la pantalla. «No me gusta hacer esperar a mis activos», respondí, dejando mi bolso de cuero en una silla vacía. Damián dejó de escribir. Cerró el portátil con un suave clic y finalmente me miró. Sus ojos eran del color de la pizarra bajo un cielo nublado. Hizo un gesto hacia el hombre del traje de raya diplomática. «Este es Gregorio Sáez, mi abogado principal. Redactó el acuerdo basándose en los parámetros que discutimos. Léelo. Si lo firmas, no hay renegociación». Tomé asiento junto a Gregorio. Deslizó un denso documento de 30 páginas hacia mí, junto con una pesada pluma estilográfica de plata. No abrí la página 1. Fui directamente a las cláusulas de compensación y terminación. Sección 4.1. Al finalizar el período matrimonial de 24 meses, la suma de 5 millones de euros será transferida a una cuenta de elección de la segunda parte. Sección 4.2. La segunda parte renuncia a toda reclamación sobre Lobo Corp, capital, bienes inmuebles y ganancias futuras. Había estipulaciones sobre apariciones públicas. Un estricto acuerdo de confidencialidad con una cláusula de penalización que me dejaría en bancarrota en 3 vidas. Y un mandato de dormitorios separados. Era el documento menos romántico jamás escrito. Era perfecto. ¿Necesita que le explique las cláusulas de exención de responsabilidad, señorita Navarro?, preguntó Gregorio. Su tono era educado, pero profundamente condescendiente. Claramente pensaba que yo era una cazafortunas que de alguna manera había chantajeado a su jefe. «No, señor Sáez. El lenguaje es estándar», dije, desenroscando el capuchón de la pluma, aunque encuentro la cláusula sobre la infidelidad pública muy a favor del señor Lobo. Pero como ninguno de los dos entra en este acuerdo por compañía, lo dejaré pasar. Firmé mi nombre en la línea de puntos. La tinta se filtró en el pesado papel de algodón. Sentí una extraña y aterradora oleada. Una finalidad. En mi vida anterior, había firmado un certificado de matrimonio con manos temblorosas y emocionadas, creyendo que era el comienzo de mí para siempre. Ahora estaba firmando un contrato corporativo con un depredador, sabiendo que era el comienzo de una guerra. Le devolví el documento a Gregorio. Luego metí la mano en mi bolso.
Saqué una delgada memoria USB negra y la coloqué sobre la superficie de cristal del escritorio de Damián. Los archivos de las Caimán, dije. Números de enrutamiento de cuentas. Los correos internos que autorizan las transferencias y los registros de firma digital que prueban que Marcos accedió al terminal de la Sociedad Fantasma desde su dirección IP personal. Damián se quedó mirando la memoria. No la agarró. Solo la miró durante un largo y silencioso momento. ¿Cómo conseguiste esto, Sofía? Era su prometida. Dejó su portátil abierto en el estudio mientras se duchaba. Mentí sin problemas. La verdad era que los encontré años después. Mucho después de su boda, escondidos en una caja de seguridad que había forzado porque buscaba nuestros pagos de hipoteca desaparecidos. Pero Damián no necesitaba conocer la logística de una línea de tiempo que ya no existía. Damián cogió la memoria, haciéndola rodar entre su pulgar y su índice. Si esto es lo que dices que es, Marcos Vidal será destituido por su junta directiva el miércoles. Sus acciones se hundirán. Mi equipo de adquisiciones iniciará una OPA hostil para el viernes. Bien. Perderá el legado de su familia, continuó Damián. Su voz era baja, poniéndome a prueba. Perderá su reputación. Su nueva esposa probablemente lo dejará en el momento en que los activos sean congelados. Soy consciente de las consecuencias, señor Lobo. Damián se reclinó en su silla, estudiándome. La frialdad analítica de su mirada cambió ligeramente, dando paso a un oscuro y silencioso respeto. Gregorio, coge el contrato, llévalo al notario y archívalo. Luego, pon al equipo de adquisiciones al teléfono. Quiero que Inversiones Vidal se desangre antes de que cierre el mercado hoy. Gregorio recogió los papeles. Su comportamiento cambió por completo. Ya no miraba a una cazafortunas. Miraba a una cómplice. Enseguida, señor Lobo. Cuando las pesadas puertas se cerraron tras el abogado, el silencio en la sala se volvió absoluto. Miré por los ventanales. La ciudad se extendía debajo de nosotros, una caótica cuadrícula de hormigón y cristal. Millones de personas viviendo sus vidas, completamente ajenas a que un imperio corporativo estaba a punto de ser ejecutado en esta misma habitación. Traslada tus cosas al ático este fin de semana, dijo Damián abruptamente, rompiendo el silencio. Si vamos a anunciar nuestro compromiso y posterior boda, la imagen debe ser coherente. Mi equipo de seguridad se encargará de tu logística. Puedo empaquetar mis propias cajas. Estoy seguro de que puedes, pero ahora eres un activo de Lobo. Protejo mis inversiones. Se levantó. Su figura se cernía sobre el escritorio, abotonándose la chaqueta del traje con precisión mecánica. Bienvenida a la empresa, Sofía. No tardó hasta el viernes. Tardó exactamente 48 horas en que el mundo de Marcos se derrumbara. Me senté en la pequeña barra de desayuno de mi estrecho apartamento el miércoles por la mañana. Una taza de café negro enfriándose en mis manos, mirando el canal de noticias financieras en mi portátil. El teletipo en la parte inferior de la pantalla era un flujo constante de rojo. Inversiones Vidal, SPH, negativo 38,4%. El presentador, un hombre con demasiada laca, hablaba en ese tono entrecortado y urgente reservado para los desastres corporativos. Noticias de última hora esta mañana. El CEO de Inversiones Vidal, Marcos Vidal, renuncia con efecto inmediato en medio de una investigación de emergencia de la CNMV sobre irregularidades financieras en el extranjero. El Consejo de Administración ha convocado una votación de emergencia despojando efectivamente a la familia Vidal de su participación mayoritaria. Fuentes confirman que Lobo Corp ya ha aprovechado la caída de las acciones para iniciar una OPA hostil sobre los principales activos inmobiliarios de Vidal. Cerré el portátil. El silencio en mi apartamento se sentía pesado. Esperaba sentir un subidón catártico masivo. Esperaba que el fantasma de la neumonía se desvaneciera, reemplazado por el calor de la victoria absoluta. En cambio, solo sentí una calma hueca. El monstruo debajo de mi cama no estaba muerto, pero había logrado romperle todos los dientes. Mi teléfono vibró en la encimera. Era un número desconocido. Lo dejé pasar al buzón de voz. 2 minutos después, alguien comenzó a golpear la puerta de mi apartamento. No llamar.
golpear. El sonido era frenético, violento, suficiente para hacer vibrar las bisagras baratas. Sofía, abre la puerta. Sé que estás ahí, Marcos. Mi corazón dio un extraño e involuntario respingo. Un reflejo sobrante de una vida pasada donde estaba programada para aplacar su ira. Respiré lentamente, forzando la desaparición de ese miedo fantasma. Caminé hacia la puerta, quité el cerrojo y la abrí. Tenía un aspecto terrible. Marcos solía ser impecable. Un hombre obsesionado con el corte de sus pantalones y el nudo de su corbata. Ahora su pelo era un desastre. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Y olía a rancio, como a sudor y adrenalina vieja. «Tú hiciste esto», gruñó, dando un paso adelante. Intentando entrar a la fuerza en mi apartamento, no retrocedí. Me planté firmemente en el umbral, mi postura rígida. ¿Hice qué, Marcos? ¿No confirmar mi asistencia a tu boda? No te hagas la tonta conmigo. Se pasó una mano por la cara. Su respiración era entrecortada. Las cuentas de las Caimán, los memorandos internos. Eras la única que tenía acceso a mi despacho. Se los diste a Lobo, ¿verdad? Me vendiste porque estabas celosa. Ja. ¿Celosa? Me reí. Fue un sonido seco y áspero. ¿De qué? De Verónica. Una mujer que se casó contigo por una tarjeta de crédito que acaba de ser rechazada. Su rostro se enrojeció, un rojo profundo y moteado. Extendió la mano y me agarró del antebrazo. Sus dedos se clavaron en mi piel. Arruinaste mi vida, Sofía. La empresa de mi padre, mi legado. Todo se ha ido. ¿Entiendes lo que Lobo me está haciendo? Miré su mano en mi brazo. El agarre era fuerte, doloroso, pero no me inmuté. Volví a mirarle a los ojos, a sus ojos aterrados y patéticos. Quita tu mano de mí, Marcos, o llamaré al equipo de seguridad de Damián, y te sacarán físicamente de este edificio en pedazos. Se quedó helado al oír el nombre de Damián. El puro terror que Damián le inspiraba era palpable. Lentamente, sus dedos se desenrollaron. Soltando mi brazo, dio un paso atrás, mirándome como si fuera una extraña. ¿Por qué?, susurró. Su ira se convirtió en desesperación. Era la misma táctica de manipulación que siempre usaba. Cuando la rabia fallaba, se hacía la víctima. Sofía, estuvimos juntos años. Sé que te hice daño. Sé que casarme con Verónica fue un shock. Pero destruir a mi familia, arruinar mi vida. Esta no eres tú. Tú eres amable. Tú perdonas. Morí, Marcos, dije en voz baja. Parpadeó, completamente confundido. ¿Qué? La mujer que te perdonaba. La mujer que se hacía pequeña para que tú pudieras sentirte grande. Ella murió. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos. No solo rompiste nuestro compromiso, me humillaste. Despojaste a mi familia del capital de inversión que te prestamos. Y luego exhibiste tu obsesión de instituto frente a toda la ciudad. Mientras se esperaba que yo desapareciera en silencio, construiste tu casa sobre dinero robado y promesas rotas. Yo solo le di un mazo a un hombre al que le gusta romper cosas. Iré a la policía, amenazó débilmente. Les diré que robaste documentos confidenciales. Hazlo. Diles que encontré pruebas de tu fraude corporativo y se las entregué a las autoridades. Por favor, Marcos, acelera tu propia sentencia de prisión. Se me quedó mirando. Su boca se abría y cerraba en silencio. No tenía influencia. Ni poder. La comprensión lo estaba inundando en tiempo real, ahogándolo. Verónica está haciendo las maletas. Lo soltó, de repente. Su voz se quebró. Se enteró de que las cuentas estaban congeladas esta mañana. Llamó a su madre. Ella me está dejando. Eso suena a problema personal. Agarré el borde de la puerta, lista para cerrarla. No vuelvas aquí, Marcos. Si me contactas, si me miras, si siquiera respiras en mi dirección, le diré a Damián que vaya a por tus activos personales. Haré que se quede con tu casa, tus coches y tus planes de pensiones. ¿Nos entendemos? Parecía completamente destrozado. Asintió lentamente, retrocediendo hacia el ascensor.
Cerré la puerta y eché el cerrojo. Apoyé la frente en la madera fría. El temblor en mis manos finalmente comenzó. Cerré los ojos con fuerza, dejando que la adrenalina se drenara de mi sistema. Se acabó. Estaba arruinado. Mi teléfono volvió a vibrar en la encimera. Esta vez lo cogí. Era un mensaje de texto de un número no guardado. Mi equipo de seguridad vio a Vidal en tu vestíbulo. ¿Estás ilesa? Lobo. Miré la pantalla. Tenía hombres vigilando el edificio. No me había pedido permiso, simplemente lo hizo. Escribí una respuesta rápida. Estoy bien. Me encargué de él. La respuesta llegó 10 segundos después. Bien. La mudanza llegará a las 2. Estate lista. Mudarme al ático de Damián Lobo fue como mudarme a un mausoleo de lujo fuertemente custodiado. Estaba en el distrito financiero. Ocupaba los 2 últimos pisos de un rascacielos propiedad de su empresa. El ascensor se abría directamente a la sala de estar. Una enorme extensión de suelos de hormigón pulido, detalles de acero y ventanales con vistas al horizonte de la ciudad. Estaba impecablemente limpio, totalmente desprovisto de toques personales, sin fotografías, sin desorden, solo muebles angulares caros y el bajo zumbido constante de los sistemas de climatización de la ciudad. Llegué con 2 maletas y 3 cajas de cartón. Esa era la totalidad de mi vida. Damián no estaba allí. Estaba en la oficina finalizando la carnicería de Inversiones Vidal. Una ama de llaves silenciosa me mostró el ala de invitados. Era más grande que todo mi antiguo apartamento, con una cama king size, un baño privado revestido de mármol negro y un vestidor que empequeñecía mis escasas pertenencias. Pasé la tarde deshaciendo las maletas. Colgué mi ropa barata junto a las pocas piezas de diseño que tenía. Coloqué mi cepillo de dientes junto a las toallas de mano impecables y sin usar. El silencio del ático era opresivo. En mi vida pasada, el silencio significaba soledad, significaba sentarme en la oscuridad, esperando a que Marcos volviera a casa de cenas de negocios que yo sabía que eran citas con Verónica. Aquí, el silencio era diferente. No era una ausencia de afecto. Era solo una ausencia de ruido. Pasaban de las 10 cuando el ascensor privado sonó. Estaba sentada en la enorme cocina, un plato de pasta sola delante de mí, leyendo una novela bajo el duro resplandor de las luces colgantes. Levanté la vista cuando Damián entró. Tenía el mismo aspecto que en la boda. Afilado, indescifrable, completamente en control. Dejó su maletín en un banco de cuero y se aflojó la corbata. No pareció sorprendido de verme sentada allí. Caminó hacia la vasta nevera de acero inoxidable, sacó una botella de agua con gas y se apoyó en la encimera de granito, mirándome. Inversiones Vidal aceptó oficialmente la oferta de compra a las 4, dijo. Su voz estaba cansada, el tono grave más bajo de lo habitual. Marcos Vidal ha sido formalmente destituido de todas sus funciones ejecutivas. Dejé el tenedor. ¿Cuánto pagaste por acción? 12 euros. Solté un silbido bajo. Hace una semana cotizaba a 80. La has robado. La adquirí a su verdadero valor de mercado. Corrigió, tomando un largo trago de agua. Tu información era perfectamente precisa. Mis analistas pasaron las últimas 48 horas destrozando sus libros contables. Era peor de lo que dijiste. Estaba desviando dinero para cubrir pérdidas masivas en su división de arrendamiento comercial. Siempre fue terrible en matemáticas. Damián dejó la botella. Estudió mi rostro. Sus ojos recorrieron las ojeras bajo mis ojos que el maquillaje no podía ocultar por completo. Mi equipo de seguridad me dio el audio de tu confrontación en el vestíbulo esta mañana. Me puse rígida. Pusiste micrófonos en mi vestíbulo. El administrador del edificio está en mi nómina. Fue una simple petición. Se cruzó de brazos. La tela de su camisa se tensó sobre sus hombros. Lo manejaste clínicamente. La mayoría de la gente se habría regodeado. Tú simplemente lo diseccionaste y cerraste la puerta. Regodearse requiere una inversión emocional. No me queda ninguna para él. Y sin embargo, Damián se apartó de la encimera y caminó lentamente hacia la isla de la cocina donde yo estaba sentada. Pareces agotada. Has logrado tu venganza. El hombre está arruinado.
pero te sientas en mi cocina a las 10 de la noche comiendo carbohidratos simples y pareces esperar que el techo se derrumbe. Miré mi plato. Era demasiado perceptivo. Marcos nunca se había dado cuenta cuando me estaba ahogando delante de él. Damián se daba cuenta de todo. Era un subproducto de ser un depredador. Siempre tenías que evaluar la salud de la criatura que tenías delante. Me estoy adaptando, señor Lobo, dije en voz baja. Mi realidad cambió muy violentamente hace poco. El sistema nervioso central tarda en ponerse al día. Damián corrigió. Lo miré. ¿Qué? Si vamos a ser fotografiados juntos por la prensa mañana y si vas a vivir en mi casa durante los próximos 2 años, tienes que dejar de llamarme señor Lobo. Suena como un mal vídeo de recursos humanos. Una pequeña sonrisa involuntaria asomó a la comisura de mi boca. De acuerdo, Damián. Él asintió, aparentemente satisfecho. Miró mi plato de pasta. ¿Es eso todo lo que estás comiendo? Mi ama de llaves tiene instrucciones de mantener la despensa llena. Puedes pedir un chef privado. Estoy bien. No tengo mucho apetito. No iba a explicarle que mi estómago aún sentía los dolores fantasmas de la sonda de alimentación, de una habitación de hospital que ya no existía. Damián me observó durante un largo momento. No había piedad en sus ojos, sino una intensa y calculadora curiosidad. No preguntó por mi pasado. No preguntó por el razonamiento emocional detrás de mi frialdad. Lo aceptó como una variable en nuestra ecuación. El comunicado de prensa sale a las 8 de la mañana, dijo, volviendo a los negocios. Anunciará nuestro compromiso. La narrativa es que nos conocimos en una gala benéfica hace 6 meses. Lo mantuvimos en privado por mis negocios. Y la boda será un asunto tranquilo y privado en Europa el próximo mes. ¿Puedes recordarlo? Nos conocimos en una gala. Romance privado. Boda europea. Sí. Es una historia mucho mejor que cerramos un trato para destruir a mi ex prometido en su propia boda. La boca de Damián se crispó. No era una sonrisa, pero se le parecía. Considerablemente mejor para el precio de las acciones. Sí, se giró para salir de la cocina. Duerme un poco, Sofía. Mañana el mundo va a diseccionar toda tu vida. Necesitarás tu energía. Damián se detuvo, mirando por encima del hombro. Gracias, dije. Era la primera vez que lo decía en serio. No le estaba agradeciendo el dinero, ni el ático, ni la venganza. Le estaba agradeciendo que me tratara exactamente como le pedí que me tratara, sin falsa compasión, sin manipulación, solo una transacción. No respondió, solo asintió bruscamente y desapareció por el pasillo oscuro, dejándome sola en la maquinaria silenciosa y segura de su vida. La mañana en que se publicó el comunicado de prensa, el mundo fuera de las ventanas del ático pareció inclinarse sobre su eje. A las 8:15 de la mañana, mi cara estaba en todos los blogs financieros y páginas de sociedad de la costa este. Los titulares eran una mezcla predecible de sorpresa, especulación y misoginia apenas disimulada. Tiburón multimillonario se queda con la ex de Vidal. La nueva fusión de Lobo. Un compromiso roto y un golpe de estado en la junta directiva. Me senté en el sofá de terciopelo de la sala de estar, desplazando los artículos en mi teléfono. Mi estómago era un nudo apretado de ansiedad fría. En mi vida pasada, la opinión pública había dictado mi valor. Cuando Marcos me dejó, la compasión susurrada de nuestro círculo social se había sentido como un peso físico, presionando mi pecho, asfixiándome mucho antes que la neumonía. Ahora era el centro de un huracán mediático, pero estaba a salvo dentro de una fortaleza de cristal y acero. Un equipo de estilistas contratado por el Departamento de Relaciones Públicas de Damián llegó a las 9. No me hablaron como a una persona. Me trataron como un lienzo que necesitaba una restauración agresiva. Para cuando terminaron, el fantasma exhausto y de ojos hundidos en el espejo había sido reemplazado por una mujer que parecía ser la dueña de la ciudad. Mi pelo estaba peinado hacia atrás en ondas elegantes e inamovibles. Llevaba un vestido tubo de color rojo sangre que parecía menos tela y más armadura. Damián entró en la sala de estar mientras me ponía un par de pendientes de diamantes.
Un préstamo de la bóveda de la empresa para la imagen del día. Se detuvo. Su mirada viajó desde la punta de mis tacones de aguja hasta la parte superior de mi cabeza. El vestido es una declaración, observó. Llevaba su habitual traje gris marengo, totalmente imperturbable por el circo mediático que rodeaba su edificio. Si visto colores neutros, me llamarán víctima buscando refugio, dije, cerrando el pendiente. Si visto de rojo, soy la arquitecta de la caída de Vidal. Prefiero lo segundo. Los ojos de Damián brillaron con una oscura y satisfecha diversión. Bien, el coche está abajo. Tenemos un almuerzo benéfico en el Hotel Palace. La mitad de la Junta de Inversiones Vidal estará allí, lamiéndose las heridas. Vamos a entrar, comer pollo carísimo y recordarles quién es el dueño de sus pensiones. El trayecto al Palace fue una clase magistral de caos controlado. En el momento en que el todoterreno negro se detuvo en la acera, un enjambre de fotógrafos descendió. Los flashes explotaban contra el cristal tintado como luces estroboscópicas. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Alcancé el tirador de la puerta. Mi mano temblaba ligeramente. La gran mano de Damián se cerró sobre la mía. El calor de su piel atravesó el sudor frío de mis palmas. Lo miré. Respira, ordenó suavemente. Se alimentan del espectáculo. No les des nada más que hielo. Salió primero del coche. Los gritos y alaridos de los paparazzi golpearon como un muro físico. Damián no parpadeó. Se giró, me ofreció la mano y la tomé. Al pisar el pavimento, me atrajo contra su costado, su brazo envolviendo firmemente mi cintura. Era un agarre posesivo, territorial. No solo me estaba protegiendo, me estaba reclamando. Caminamos a través de las luces intermitentes sin detenernos. Mantuve la barbilla alta, mi expresión completamente en blanco, canalizando la resolución de ojos muertos que me había llevado a su oficina en primer lugar. El almuerzo fue exactamente como Damián predijo. El salón estaba lleno de la élite de la ciudad, muchos de los cuales habían estado en la boda de Marcos pocos días antes. Cuando entramos, el murmullo ambiental cesó por completo. Cientos de ojos se clavaron en nosotros. Sentí el juicio, los cálculos, el puro y absoluto shock. Una mujer con un traje de Chanel pastel se nos acercó durante el cóctel. Era Olivia, una antigua dama de honor mía. Había dejado de devolverme las llamadas el día que Marcos rompió nuestro compromiso. Sofía, dijo. Su voz goteaba dulzura artificial. Sus ojos se desviaban nerviosamente hacia Damián. Nos quedamos todos muy sorprendidos con la noticia. ¿Has pasado página tan rápido? El tiempo es un bien, Olivia. Prefiero no desperdiciarlo, dije suavemente. Claro, es que... Bueno, Marcos está fatal. Verónica voló a París esta mañana. Su padre ni siquiera le habla. Se inclinó, bajando la voz, intentando fingir intimidad. La gente dice que orquestaste la compra para vengarte de él. Tomé un sorbo lento de mi agua con gas. Miré a Olivia, recordando cómo se había reído de uno de los chistes de Verónica en la despedida de soltera a la que no me habían invitado. La gente debería centrarse en sus propias carteras, respondí. Mi voz bajó a un susurro helado. Antes de que alguien decida auditar los paraísos fiscales de su marido. ¿Cómo va el negocio de importación de Pedro, por cierto? ¿Sigue desviando inventario a través de las Bahamas? El rostro de Olivia se puso blanco como el papel. Dio un paso brusco y tambaleante hacia atrás. Murmuró una excusa sobre encontrar su mesa y prácticamente huyó corriendo. Sentí que Damián se movía a mi lado. Miré hacia arriba y lo encontré mirándome. Sus ojos gris pizarra, iluminados con un brillo depredador. «Recuérdame que nunca te traicione, Sofía», murmuró. Su voz, un estruendo bajo en su pecho. «Sigue pagando la minuta, Damián, y no tendrás nada de qué preocuparte». Esa noche, de vuelta en el ático, el silencio regresó, pero ya no se sentía opresivo, se sentía ganado. Estaba sentada en el balcón, envuelta en una gruesa manta de lana, mirando las luces traseras convertirse en cintas rojas en la autopista de abajo. La puerta corredera de cristal se abrió.
Damián salió sosteniendo 2 pesados vasos de cristal con un líquido ámbar. Me dio uno y se sentó en la silla junto a la mía. No hablamos durante un largo tiempo. La transacción entre nosotros se suponía que era fría, pero mientras el whisky me quemaba la garganta, me di cuenta de que los bordes de nuestro contrato ya empezaban a difuminarse. Operábamos con la misma eficiencia despiadada. Entendíamos el lenguaje de la supervivencia. Llamó a la oficina hoy, dijo Damián de repente, mirando al horizonte. No necesité preguntar quién. Marcos. Quería negociar un finiquito. Está liquidando sus activos personales para cubrir las llamadas de margen de sus cuentas privadas. Damián tomó un sorbo de su bebida. Le dije que hablara con un abogado de quiebras. Cerré los ojos, dejando que el aire fresco de la noche me acariciara la cara. Va a estallar. Marcos solo funciona cuando tiene una red de seguridad. Le quitaste la red. Le quité el suelo. Que estalle, dijo Damián. Su voz era plana, completamente desprovista de empatía. Giró la cabeza, su mirada se clavó en la mía en la penumbra. Si se acerca a ti, no solo lo arruinaré financieramente, lo borraré. No fue una declaración romántica, fue una declaración de defensa de la propiedad. Pero mientras miraba a los ojos del hombre que toda la ciudad temía, sentí una extraña y ajena sensación floreciendo en mi pecho. Me sentí a salvo. Pasaron 3 semanas. El frenesí mediático se calmó, reemplazado por la silenciosa y brutal eficiencia de Lobo Corp digiriendo los restos de Inversiones Vidal. Me instalé en una rutina. No era solo un trofeo sentado en el ático. Damián me había dado un enorme presupuesto operativo como parte de nuestra narrativa de compromiso. Lo usé para establecer una fundación filantrópica, centrada en el alivio de la deuda médica. Era una especie de caridad egoísta. Una forma de salvar retroactivamente a la mujer que había muerto tosiendo en una habitación estéril porque no podía permitirse un especialista. Era una tarde de martes. Llovía de costado, el cielo del color del hierro magullado. Acababa de salir de una reunión con un administrador de hospital en el distrito médico. Le dije a mi conductor que esperara en la entrada principal. Mientras yo caminaba por el callejón lateral para recuperar una carpeta que se me había caído cerca de una alcantarilla, el callejón era estrecho. Olía a asfalto mojado y basura. Me agaché para recoger la carpeta de manila húmeda. «Crees que eres intocable ahora, ¿verdad?» La voz era arrastrada, espesa de veneno. Me di la vuelta bruscamente. Mis tacones resbalaron ligeramente en el pavimento mojado. Marcos salió de detrás de un contenedor oxidado. Estaba irreconocible. Los trajes a medida habían desaparecido, reemplazados por una gabardina arrugada y manchada. Su rostro estaba demacrado, cubierto por una barba desigual y descuidada. Parecía un hombre que no había dormido en un mes. Sus ojos, salvajes y febriles. El reflejo fantasma de mi vida pasada se activó. Un pico de puro terror condicionado. Di un paso atrás. Mi espalda chocó contra la pared de ladrillo frío del hospital. «Marcos», dije, manteniendo mi voz baja y firme. «Aléjate. Verónica pidió el divorcio ayer». Escupió, acortando la distancia entre nosotros. Olía fuertemente a ginebra barata y ropa sin lavar. Mi padre cambió las cerraduras de la finca familiar. «No tengo nada. Nada. ¿Y tú?» gesticuló salvajemente hacia mi caro abrigo de lana. «Estás jugando a ser la esposa del multimillonario. Tú te hiciste esto a ti mismo», le dije, negándome a apartar la mirada. «Cada elección fue tuya». «¡Cállate!», gritó, abalanzándose hacia adelante. Antes de que pudiera reaccionar, sus manos se cerraron sobre mis hombros. Me golpeó con fuerza contra el ladrillo. El aire se escapó de mis pulmones en un jadeo agudo. El impacto hizo que me castañetearan los dientes. «Me arruinaste», gruñó, su cara a centímetros de la mía, la saliva volando de sus labios. «Te mataré. Te lo juro por Dios, Sofía, te llevaré conmigo». Su mano se movió de mi hombro. Sus dedos se cerraron alrededor de mi garganta. Aún no era un agarre fuerte, pero la intención estaba ahí. El pánico, frío y absoluto, finalmente rompió mi calma practicada. Levanté la rodilla violentamente, apuntando a su entrepierna, pero la falda ajustada de mi vestido restringió mi movimiento.
y el golpe aterrizó débilmente contra su muslo. Se rió, un sonido maníaco y roto, y apretó su agarre en mi cuello. No podía respirar. El callejón empezó a desdibujarse en los bordes. Arañé su mano. Mis uñas cuidadas se clavaron en su piel, sacando sangre, pero ni siquiera se inmutó. Estaba completamente fuera de sí. No volví para morir en un callejón, gritó mi mente. De repente, el rugido de un motor de alto rendimiento resonó en la entrada del callejón. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento mojado. La cabeza de Marcos se giró hacia el sonido. Su agarre se aflojó lo suficiente para que yo pudiera tomar una respiración desesperada. Un todoterreno negro había subido a la acera, bloqueando la salida. Las puertas se abrieron de golpe antes de que el vehículo se detuviera por completo. 3 hombres enormes con trajes tácticos salieron. Pero no fueron los primeros en llegar a nosotros. Damián fue un borrón de lana gris marengo y violencia cinética. No gritó. No dio ninguna advertencia. Simplemente se materializó a nuestro lado. Agarró la parte de atrás de la gabardina de Marcos y su pelo, y lo arrancó violentamente de mí. Marcos soltó un grito ahogado mientras era lanzado hacia atrás. Golpeó el asfalto mojado con fuerza, deslizándose varios metros antes de chocar contra el lado metálico del contenedor. Yo me desplomé contra la pared de ladrillo, tosiendo violentamente, metiendo aire en mi garganta magullada. Damián no me miró. Caminaba hacia Marcos, su postura completamente desprovista de humanidad. Parecía un depredador alfa que acababa de acorralar a su presa. Marcos retrocedió a trompicones. Sus manos resbalaban en el suelo mojado. Sus ojos, abiertos de puro terror. «Lobo, espera, yo no». El pie de Damián se lanzó, hundiéndose la punta de su zapato Oxford en las costillas de Marcos. El crujido del hueso fue fuerte, repugnantemente nítido sobre el sonido de la lluvia. Marcos se derrumbó, gritando, acurrucándose en posición fetal. El equipo de seguridad se mantuvo al margen. Sabían que no debían interferir. Damián se arrodilló. Agarró a Marcos por el cuello, levantando su cara del pavimento. «Te lo dije», dijo Damián. Su voz, un susurro aterrador y silencioso que se escuchaba por encima de la tormenta. «Si la tocabas, te borraría. Estás respirando ahora mismo estrictamente porque su fundación requiere una cara pública. Y un juicio por asesinato es malo para las relaciones públicas. Pero si vuelves a existir en su campo de visión, te desmantelaré lentamente». ¿Entendido? Marcos no podía hablar, solo sollozaba, asintiendo frenéticamente, agarrándose las costillas rotas. Damián lo soltó con asco. Sacó un pañuelo blanco impecable de su bolsillo. Se limpió las manos y arrojó la tela sobre el pecho de Marcos. Luego, Damián se volvió hacia mí. La violencia desapareció de sus ojos, reemplazada por una intensidad que no pude descifrar. Acortó la distancia entre nosotros. Sus grandes manos se levantaron para enmarcar mi rostro. No le importaba que la lluvia arruinara su traje. Inclinó mi cabeza hacia atrás suavemente, sus pulgares trazando la piel enrojecida de mi garganta donde Marcos me había agarrado. «¿Estás herida en algún otro sitio?», preguntó. Negué con la cabeza. Mis manos se aferraron a las solapas de su chaqueta para estabilizarme. «Estoy bien. ¿Cómo sabías que estaba aquí?» «Mi equipo de seguridad tiene un rastreador en tu teléfono», dijo sin rodeos. «Vieron que te desviaste de la ruta programada y me llamaron. Debería haberme enfadado por el rastreador. Debería haberme sentido asfixiada por el control. Pero allí de pie, temblando bajo la lluvia, mirando al hombre que acababa de destrozar al monstruo de mi pasado, todo lo que sentí fue una profunda y abrumadora gravedad, atrayéndome hacia él. Damián deslizó sus brazos alrededor de mi espalda, atrayéndome contra su pecho. No era un agarre posesivo esta vez. Era protector. Metió mi cabeza bajo su barbilla, envolviendo mi chaqueta alrededor de mis hombros temblorosos. «Vamos a casa, Sofía», murmuró en mi pelo. Mientras me llevaba al coche, dejando a Marcos llorando en la cuneta, me di cuenta de la verdad más aterradora de todas. El contrato era una mentira. Ya no solo estaba sobreviviendo, me estaba enamorando de un tiburón.
Volamos a Ginebra la semana siguiente. Según la narrativa de relaciones públicas, era una boda íntima y exclusiva para evitar a los paparazzi. Según nuestro contrato, era el paso final requerido para activar la liberación de la herencia de Damián por parte de la Junta de Fideicomisarios. La finca que alquilamos estaba en un acantilado con vistas al lago Le Mans, un extenso castillo de piedra gris y hierro negro. El aire era fino y helado. Mordía mi piel expuesta mientras estaba en el balcón del dormitorio principal, mirando las aguas cristalinas y negras como la tinta. Llevaba un vestido de novia, pero no se parecía en nada a la monstruosidad de azúcar hilado que había llevado Verónica. Este era un vestido de manga larga de seda marfil pesada, escotado en la espalda, sin encajes ni adornos. Era elegante, severo y absolutamente intransigente. Gregorio Sáez llamó una vez en el marco de la puerta antes de entrar. «Es la hora, señorita Navarro». Me di la vuelta, cogiendo un pequeño ramo de rosas bacara, de color rojo intenso. El único toque de color en todo el conjunto. Están los apoderados de la Junta conectados. Sí, están viendo a través de una transmisión segura para verificar la legalidad de la ceremonia. Todo está en orden. Gregorio hizo una pausa, mirándome con una extraña expresión. La condescendencia que me había mostrado meses atrás había desaparecido por completo. «Está preciosa, Sofía». «Gracias, Gregorio. Acabemos con esto». La ceremonia se celebró en la biblioteca del castillo. Una enorme sala circular revestida de libros antiguos y una chimenea rugiente. No había invitados. Solo el oficiante, un magistrado suizo, y el brillo de la cámara de un portátil en una esquina. Damián esperaba junto al fuego. Cuando entré en la sala, se giró. Se me cortó la respiración, atrapada en los moratones amarillentos que Marcos había dejado en mi cuello. Damián llevaba un esmoquín negro a medida. El corte era tan preciso que parecía letal. Pero no fue el traje lo que me detuvo. Fueron sus ojos. La frialdad analítica había desaparecido. Mientras caminaba hacia él, la distancia entre nosotros se evaporó, y el pesado silencio de la sala se sintió cargado de electricidad. Me detuve frente a él. Me tomó la mano. Su piel era cálida, su agarre firme. El magistrado Chiser. Suyuento. Apenas oí las palabras. Estaba completamente concentrada en el ascenso y descenso constante del pecho de Damián, la ligera tensión en su mandíbula. Cuando llegó el momento de los votos, habíamos acordado leer el guión estándar legalmente vinculante requerido por la ley suiza. Nada personal, nada complicado. El magistrado asintió a Damián. Damián no miró el papel que el magistrado le ofrecía. Me miró directamente a los ojos, su pulgar acariciando lentamente el dorso de mi mano. «Te tomo a ti, Sofía», comenzó, su barítono grave resonando en las paredes de piedra. «No como un pasivo, no como una sombra. Te tomo como mi igual. Prometo interponerme entre tú y cualquier cosa que intente quebrarte. Prometo que mientras me quede aliento, nunca tendrás que librar tus guerras sola. Eres mía, y yo soy tuyo hasta el final». Mi corazón se estrelló contra mis costillas. Esos no eran los votos del guión. No había mención de amor, ni de cariño. Era un voto de violencia compartida, de lealtad absoluta. Fue lo más romántico que había oído en mi vida. Tragué saliva. Mis ojos picaban, pero me negué a llorar. Le devolví la mirada, viendo la absoluta sinceridad ardiendo en sus ojos gris pizarra. «Te tomo a ti, Damián Die». Mi voz era notablemente firme. «Prometo estar a tu lado, no detrás de ti. Prometo ser el ancla cuando suba la marea, y el cuchillo en la oscuridad cuando lo necesites. Te elijo por encima del pasado, por encima del miedo. Soy tuya». El magistrado parpadeó ligeramente, desconcertado por la desviación, pero se recuperó rápidamente y nos indicó el intercambio de anillos. Damián deslizó un pesado diamante de talla esmeralda en mi dedo. Era frío, pesado y perfecto. Yo deslicé una simple alianza de platino en el suyo. «Por la autoridad que me ha sido conferida, os declaro marido y mujer», declaró el magistrado,
Damián no esperó permiso para besar a la novia. Extendió la mano. Se deslizó en el pelo de mi nuca y me atrajo hacia él. El beso no fue para las cámaras. Fue una colisión. Fue intenso, profundo y totalmente absorbente. Toda la tensión no expresada, la adrenalina de los últimos meses, las noches tranquilas en el ático. Todo se encendió en ese único momento. Enlacé mis brazos alrededor de su cuello, atrayéndolo más cerca, devolviéndole el beso con una energía feroz y desesperada. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. La cámara del portátil seguía parpadeando en la esquina, transmitiendo nuestra unión a una junta de ancianos que pensaban que esto era solo una transacción comercial. No tenían ni idea. Horas después, los abogados y el magistrado se habían ido. El castillo estaba en silencio, salvo por el crepitar del fuego y el viento que aullaba desde el lago. Me quedé junto a la ventana de la suite principal. La pesada seda de mi vestido se amontonaba en el suelo de madera. Miré el contrato que Gregorio había dejado en el escritorio. 24 meses, 5 millones de euros, separación total de bienes. Damián se acercó por detrás. Se había quitado la chaqueta y la corbata. Los botones superiores de su camisa estaban desabrochados. Me rodeó la cintura con sus brazos, apoyando mi espalda contra su pecho. Su barbilla descansaba sobre mi cabeza. ¿Estás pensando en la cláusula de salida?, preguntó suavemente, mirando el contrato. Estaba pensando, murmuré, reclinándome en su cálida solidez, que 5 millones es una infravaloración severa de mi valía. Damián se rió. Un sonido profundo y vibrante que me provocó un escalofrío. Se inclinó sobre mi hombro, cogió el grueso documento legal y, sin decir palabra, lo arrojó directamente a la chimenea rugiente. El papel se curvó, se ennegreció y estalló en llamas de color naranja brillante. «No tengo intención de dejarte salir, Sofía», dijo, girándome en sus brazos para que tuviera que mirarlo. «El contrato ha muerto. Esto es real». Miré las cenizas de nuestro acuerdo flotando por la chimenea. En mi primera vida, había muerto como algo débil y descartado. Ahogada en la sombra de otra persona. Había salido de la tumba, armada solo con rencor y un libro de contabilidad, con la única intención de quemar mi pasado hasta los cimientos. Pero al mirar a los ojos de Damián Lobo, me di cuenta de que el fuego no solo había destruido al hombre que me rompió, había forjado algo nuevo. Sonreí, levantando la mano para trazar la afilada línea de su mandíbula. Bien, porque no me voy a ninguna parte. Algunas historias terminan con un cuento de hadas, pero la historia de Sofía y Damián se forja en fuego, hormigón y guerra corporativa, desde una cama de hospital hasta un ático de lujo. Sofía demostró que la mejor venganza no es solo sobrevivir, es prosperar con el hombre al que todos temen. Si te ha gustado este viaje a fuego lento de venganza, poder y lealtad en los lugares más oscuros, por favor, dale al botón de me gusta. Comparte este vídeo con cualquiera que ame una buena historia de superación. Y no te olvides de suscribirte para más historias dramáticas y de alto riesgo.